Y a continuación vamos a ver la contribución de las armaduras a la resistencia. Pero antes de ello, vamos a ver nuevamente lo que estuvimos viendo al final de la última clase. La analogía de la celosía de Morch. La analogía de la celosía de Morch es un mecanismo ideado por un ingeniero alemán, Morch, que explica cómo afecta el esfuerzo de corte en las tensiones y deformaciones que experimenta una viga, reitero, sometido a esfuerzo de corte. Ahí tengo una viga embolado, libre en su extremo izquierdo y empotrado en su extremo derecho. El esfuerzo de corte es una fuerza o un conjunto de tensiones contenidas en una determinada sección transversal de la viga. En este caso, la viga, como toda viga de hormigón armado, lleva lo que nosotros llamamos las armaduras longitudinales. En este caso, hay una armadura longitudinal cerca del borde superior y la armadura longitudinal cerca del borde inferior. Y ahí muestro el cortante o la fuerza cortante, que es la resultante de las tensiones tangenciales o tensiones de superficie que aparecen como consecuencia de la variación del momento flector a lo largo del eje longitudinal de la viga. Pues bien, a este cortante le estoy llamando el V sub Sn. Y bueno, pasemos inmediatamente a ver cómo afecta este esfuerzo de corte a esta viga. Pues bien, consideremos al cortante como una carga que se le aplica a la viga en su extremo libre. Y como toda carga, pues tiene que llegar al apoyo. Y veamos cómo se efectúa la transferencia de esta carga hacia el apoyo. Bueno, empezamos agarrando el cortante e inmediatamente, según la analogía de la celosía de Morch, este cortante hay que descomponerlo en una componente horizontal dirigida hacia la izquierda y una componente inclinada, como se observa en la figura. Y para el efecto vamos a suponer que la componente inclinada con respecto al horizontal tiene un ángulo beta. Ese ángulo beta varía entre 30 y 60 grados. Pero para este análisis voy a asumir que el ángulo es 45 grados. Bueno, si es 45 grados, entonces inmediatamente puedo pasar a la resolución de este triángulo. Resolviendo el triángulo, veremos que la componente horizontal es B sub Sn y la componente inclinada, la raíz cuadrada de B sub Sn. Pues bien, he descompuesto el cortante a un ladito, afuera de la viga, y ahora traslado hacia la viga esas componentes. Ahí está la componente horizontal
y ahí está la componente inclinada. Pues bien, ahora olvidémonos del cortante inicialmente aplicada y ahora veamos qué efecto producen estas componentes. La componente horizontal somete a tracción a la armadura longitudinal, en este caso superior. Y a través de esa armadura longitudinal, esta componente horizontal se va directamente al apoyo. Ya que, como dije al inicio, las cargas aplicadas a una estructura tienen que llegar a los apoyos de la estructura. La componente inclinada, como pueden ver, me somete a compresión a toda zona del hormigón que esté en su camino. La componente inclinada, repito, somete a compresión a la viga a lo largo de su línea de acción. Entonces, esta zona, donde está la línea de acción, ha de estar sometido a compresión. Y sabemos que ese ángulo es 45 grados, beta. Luego, según el principio de transmisibilidad, que ustedes pregunté qué es el principio de transmisibilidad, y todos ustedes habían olvidado, eso ustedes lo han visto en isostática 1, isostática 2, en resistencia. El principio de transmisibilidad es lo más elemental para comprender y manejar adecuadamente las cargas y las reacciones cuando se está resolviendo una estructura isostática. Bueno, muchísimos de ustedes no están bien en isostática. Repito, como docente me he dado cuenta que la mayoría de ustedes no están bien en isostática y eso no es nada bueno. Dentro del campo de profesional de ingenieros petroleros, químicos, industriales, ellos también llevan isostática, por si acaso, llevan también resistencia de los materiales. Pero de todos ellos, el que domina isostática somos los ingenieros civiles. Prácticamente es como un médico. Dentro de los médicos hay ginecólogos, cardiólogos, de todo. ¿Ya? Todo médico tiene que saber colocar inyección. ¿Ya? Tiene que saber colocar. Aunque generalmente eso lo dan a las enfermeras, o sea, al obrero, así como los ingenieros, para levantar paredes, pues lo tiene que hacer un obrero. Pero si ese ingeniero quiere dirigir al obrero, quiere ser su jefe, pues tiene que saber también levantar paredes. De lo contrario, no va a dirigir mal. Tiene que saber levantar paredes. ¿Ya? Mirá, pues este ingeniero está hablando mal. ¿Acaso han visto alguna vez a un ingeniero levantando paredes? ¿No? ¿Cómo pues? Al menos si tenemos mentalidad un poco, como yo diría, de derecha. No, ¿cómo? Pues ese trabajo yo soy ingeniero. ¿Cómo me van a comparar con un obrero? Así piensan muchas personas. ¿Ya? Bueno, pues no saben que están tremendamente equivocados. Bueno, yo tengo un libro, mejor dicho, tenía un libro escrito obviamente en español, traducido del alemán al español. Ese libro estaba escrito por un doctor en ingeniería. En mi época de estudiante tuve la suerte de tener ese libro, donde este doctor en ingeniería explicaba paso a paso cómo se construye un libro, cómo se revoca, cómo se define el espesor del revoque. Y cuando se levanta un muro, también explicaba desde el punto de vista científico cómo se define el espesor del mortero cuando se está levantando un muro de ladrillos. Bueno, dije, con razón, pues este es un doctor en ingeniería.
Entonces, hay cosas que tan elementales que, bueno, veo que hay esa carencia en la mayoría de ustedes. Bueno, al final de cuentas, en cuanto a nivel académico, no somos la mejor universidad de Bolivia. No somos entre las universidades públicas. Y tampoco somos la mejor universidad a nivel de Santa Cruz. La universidad que nos gana es la UPSA. En cuestión de ingeniería civil, también en la UPSA enseñan ingeniería civil. Y allá la enseñanza es mucho mejor que la Gabriel. O sea, no estamos entre las mejores universidades. Como decía un candidato, las elecciones son la segunda vuelta del 1 de septiembre, y sacó un eslogan donde decía que gracias a su trabajo como autoridad, la Universidad Gabriel de Moreno es la mejor universidad de Bolivia. Bueno, mucha gente seguramente le va a creer y va a votar por él. Bueno, yo me animé a contestarle y le dije, lo que usted dice es mentira, le dije. Es mentira, y esto fue por el grupo que tenemos. Bueno, ahí va la componente inclinada, al moverse por su línea de acción, comprime al hormigón que está sobre la línea de acción. Ahí está. Esa es la zona comprimida por la componente inclinada, cuya magnitud es raíz de 2 por B sub Sn. Y se traslada hasta llegar a la armadura longitudinal inferior. Luego, esta componente inclinada busca su camino porque el objetivo es llegar al apoyo empotrado. El objetivo es llegar al apoyo empotrado. La carga busca cómo llegar al apoyo empotrado. Busca cuál es el camino más corto para llegar al camino empotrado. Bueno, ahora, esta componente inclinada, lo voy a hacer afuera, para llegar al apoyo inclinado se descompone en una componente horizontal y una componente vertical. Pues bien, como ese ángulo es 45 grados, comenzamos a la resolución de este triángulo. Resolviendo el triángulo, observamos que la componente horizontal es B sub Sn y la componente vertical también B sub Sn. Muy bien, trasladamos esas componentes a la viga. Ahí está la componente horizontal y ahí la componente vertical. Y ahora veamos qué efecto producen estas componentes en la viga. La componente horizontal comprime a la armadura inferior. Y además de comprimir, por medio de esa armadura, se va directamente al apoyo. Porque lo que quieren es llegar al apoyo como sea. La componente vertical produce tracción a lo largo de su eje longitud, a lo largo de su eje. Ahí está. Toda esa zona es sometido a tracción. Y como el hormigón no tiene resistencia a tracción, ¿no? Ahí voy a tener un ángulo alfa de 90 grados. Como el hormigón no tiene resistencia a tracción, el hormigón se fisura. Ingeniero, una consulta. Adelante, le escucho. ¿Por qué ahorita no la hizo como la anterior analogía? Aquí directamente horizontal la está tomando y vertical es la fuerza, y en la anterior era perpendicular. Bueno, resulta que les estoy mostrando las diferentes maneras en que la carga busca llegar al apoyo. Hay diferentes maneras de cómo una carga aplicada ya llega hasta el apoyo.
Una de ellas es esta. La anterior clase les expliqué la otra manera, ¿ya? Entonces, hay diferentes modos. Es como, por ejemplo, si a usted le digo, vaya desde el campus universitario a la plaza. Bueno, usted va a buscar el camino. Y si a otra persona también le digo lo mismo, vaya hasta la plaza, seguramente no va a seguir el mismo camino, a no ser que vayan juntos. Pero no, señor, lo voy a mandar separados. Entonces, la carga tiene diferentes maneras de llegar a una estructura. Cada una de esas maneras es una hipótesis. Usted sabe que es una hipótesis. ¿Podrían decir que es una hipótesis? ¿Es una manera para hallar una solución? Una hipótesis es simplemente una suposición de cómo funciona un fenómeno físico. Y generalmente los fenómenos físicos son bastante complejos. Y una hipótesis es una suposición simplificada de cómo se produce el fenómeno físico. Y para poder interpretar un fenómeno físico, ¿no? El ser humano se imagina. Y no todos imaginan por igual, ¿no? Pero al final logran interpretar. Y hay hipótesis, diferentes hipótesis, que en algunos casos no se cumple esa hipótesis. Y eso se descubre a través de la experimentación, en un laboratorio, desde luego. No, yo supongo que funciona así. A ver, veamos si realmente funciona así. Vamos a un laboratorio y hagamos experimentos. Pues eso es investigación científica y en nuestra universidad no hacemos investigación científica. Y hablando del candidato ese que ahora va a segunda vuelta y que ahorita sigue siendo autoridad todavía, también dijo que la investigación científica es lo máximo en nuestra universidad. Otra mentira que seguramente le van a creer muchísimos, porque los que se meten en política son capísimos para engañar a la gente. En eso no hay quien les gane. No hay quien les gane. Yo he tenido amigos que también son capísimos en engañar y hacen dinero, pero no son políticos, y son capísimos en eso. Hay un dicho que dice, el vivo vive del tonto y el tonto vive de su trabajo. Y vivos hay muchísimos en este planeta. Y justamente son los que viven mejor, porque los que no son vivos, pues tienen que vivir de su trabajo. No nos queda otra. Continuemos, jóvenes. Entonces, aquí estoy mostrando otra de las hipótesis simplificativas para interpretar el comportamiento de una viga sometida a esfuerzo de corte, ¿no? Y cada hipótesis nos lleva a una solución. Cada hipótesis nos lleva a una solución. En este caso, observen, la componente vertical que está dirigida hacia abajo somete a tracción esta zona. Somete tracción a toda aquella zona que está sobre su línea de acción. Y como el hormigón no tiene resistencia a tracción, pues el hormigón se va a fisurar. Se va a fisurar. Y bueno, y si se fisura, la viga puede entrar en colapso. Porque la fisura que aparece ahí no es fisura por retracción y temperatura. No, si fuese así, no es mucho peligro. Pero si la fisura es debido a las cargas, mucho cuidado. Entonces, si se fisura el hormigón, la viga puede entrar en colapso. Entonces, para que no entre en colapso, de repente alguien me dice, ¿qué tendríamos que hacer? Colocar armadura. Reforzar la viga. Debería ser un diseño dúctil. Que trabaje a su máxima capacidad.
Bueno, hay alguien que lo dijo correctamente. Dijo colocar armadura, pero continúo con la Transversal, pregunta. armadura Una transversal. armadura también está cerca, pero interesante fuera Y más perpendicular preciso. a al corte, o sea, Colocar fisura, atravesar justamente en la dirección de esta fuerza traccionante, colocar armadura, cosa que esta fuerza vaya directamente a la armadura y no me afecte al hormigón. Entonces, en este caso, tendría que colocar armadura vertical, una armadura transversal vertical. ¿Cómo apellida el que ha dicho esto? De último, Chávez Oliva. Chávez Oliva. ¿Dónde está? Origa mismo. Aguirre. Chávez Oliva. Perfecto. Le estamos dando puntos. Bien. Proseguimos. Entonces, aquí tenemos que colocar armadura. Entonces, fíjense, la analogía de la celosía de Morse ya me está enseñando cómo funciona el esfuerzo de corte. Y también me dice que en esta zona donde el hormigón está comprimido, el hormigón tiene que tener una buena resistencia, porque si es un hormigón de baja resistencia, entonces esta zona comprimida puede fallar por aplastamiento. Bien, continuemos. Ahora, según el principio de transmisibilidad, esta última componente vertical se traslada hacia la armadura superior. O sea, la carga va como un monito saltando de armadura en armadura, ¿no? Un monito va de una rama a la otra rama y así sucesivamente hasta llegar pues al lugar que quiere llegar. Más o menos por ahí va la historia. Bien, ahora esta componente vertical que está sobre la armadura superior, lo agarro a un ladito, ahí está, y lo descompongo. Y en este caso, como el objetivo es llegar al apoyo empotrado, se descompone en una componente horizontal y una componente inclinada. Ese ángulo ya sabemos que es 45 grados, por lo tanto, resolviendo el triángulo, llego a esos valores. Ahora traslado las componentes, ahí va la componente horizontal y la componente inclinada. Y nuevamente se repite lo que habíamos visto desde un principio. Se repite. B sub Sn me tracciona a la armadura superior. Y además, por medio de esa armadura, se va directo al apoyo. La componente inclinada, ahí está su línea de acción, comprime el hormigón a lo largo de su línea de acción. Y luego se va hacia la armadura inferior, ahí se vuelve a descomponer, ahí está la compresión producida por la componente inclinada, se descompone en una componente horizontal y una componente vertical. La componente vertical me tracciona la viga, me tracciona al hormigón. Y prácticamente, si el hormigón, como el hormigón casi no tiene resistencia a tracción, pues el hormigón se ha de fisurar. Ahí se ha de fisurar. Y ya sabemos que, si sabemos que se va a fisurar, pues colocamos armadura en esa posición vertical. Luego, B sub Sn, por el principio de transmisibilidad, se va hacia la armadura superior y ahí nuevamente se descompone, ¿no? La componente horizontal se va al apoyo, la componente inclinada se va hacia abajo, sometiendo a compresión al hormigón. O sea, el hormigón ha de estar sometido a tensiones de compresión denominadas tensiones de compresión oblicuas. Oblicuas. Bueno, ahí está la componente horizontal, la componente vertical nuevamente, y ahí tengo 90 grados, se traslada hacia arriba, y nuevamente ahí debo colocar armadura porque el hormigón se encuentra traccionado. Continuando este proceso, finalmente la armadura inclinada llega al apoyo, ¿ya? Produciendo compresión cerca del apoyo. Hay un bulbo o una biela, diríamos, una biela de hormigón que trabaja a compresión.
Y para que trabaje correctamente, el hormigón tiene que tener una buena resistencia o una resistencia acorde con la magnitud de la fuerza que está produciendo compresión, ¿no? Y la componente horizontal se va directamente al apoyo. Y listo. Ese es el mecanismo de la analogía de la celosía de Morse. Bien, jóvenes. Entonces, ahora continuemos. Ahí estoy mostrando una porción de viga cerca del apoyo. Cerca del apoyo y las fisuras que ya expliqué en una anterior clase debido a la presencia del esfuerzo de corte en vigas que trabajan a flexión simple. Ahí está la armadura inferior y estoy atravesando estas fisuras por medio de barras de acero que se denominan armadura transversal, ¿no? Hace un momento, en la analogía de la celosía de Morse, sabemos que aparecen fisuras y tenemos que atravesar esa fisura por barras de acero. Y justamente eso estoy haciendo acá, pero esta vez ya mostrando en un esquema cerca del apoyo de la viga. Y además he hecho un corte, no estoy mostrando toda la viga, estoy mostrando aquella parte de la viga que está cerca del apoyo. ¿Y por qué cerca del apoyo? Porque cerca del apoyo es que aparecen estas fisuras, no aparecen en el centro. O sea, las fisuras inclinadas debido al esfuerzo de corte aparecen cerca del apoyo y además, pues, cerca del apoyo están los esfuerzos de corte máximos. Bien, entonces, agarrando esta porción de la viga, observaremos lo siguiente, que en cuanto a solicitaciones actuantes, va a haber un momento de magnitud m sub n. En principio trabajamos con los momentos nominales. Y luego, obviamente, ahí está el esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte. Se supone que mi viga, esta porción de viga, está en una situación de prácticamente de colapso. De ahí que las fisuras, observen, han ascendido hasta arriba y donde termina la fisura, por ahí pasa el eje neutro, como veremos a continuación. Bien, ahí están las tensiones producidas por el momento flector. Me comprime al hormigón que está por encima del eje neutro. Ahí está la zona comprimida del hormigón y ahí estoy mostrando con línea segmentada la línea por donde ha de pasar la resultante del diagrama de tensiones de compresión, que le llamamos C sub C. Luego, prosiguiendo, el momento, además de producir compresión en la parte superior, tracciona a la armadura inferior. Lo somete a una fuerza traccionante que ustedes saben se le llama T sub S. Bien, ahí estoy mostrando lo que produce el momento nominal. Produce compresión y tracción en la parte inferior. En cuanto al esfuerzo de corte, el esfuerzo de corte, B sub N, es la solicitación actuante. Bueno, a toda solicitación actuante, pues, alguien le tiene que resistir. Y ahí estoy mostrando un vector con color negrito. Y ese vector con color negrito es la resultante de las tensiones tangenciales que aparecen en aquella partecita de la sección transversal que no ha sido afectado por la fisura, ¿no? Porque la parte que está fisurada ya no contribuye. La parte fisurada de hormigón
no contribuye a la resistencia. Pero resulta que las fisuras no llegan hasta el borde superior y hay una partecita que está sin fisurar. Pues esa parte es apta para resistir tensiones tangenciales debido al cortante, y la resultante de esas tensiones tangenciales lo estoy mostrando con color negro. Por lo tanto, eso que está con color negrito no es otra cosa que la capacidad resistente del hormigón a esfuerzo de corte. Bien, luego tenemos barras de acero con color azul y están inclinadas. Resulta que debido al esfuerzo de corte, esas armaduras han de estar sometidas a tracción. Pero acá, de la tracción a la cual están sometidas, yo estoy mostrando no la acción, sino la reacción. La reacción. Porque acá B sub Cn también es la reacción. El material reacciona frente a la carga. Lo mismo acá estoy llamando con T1, T2, T3, T4, T5 las fuerzas que aparecen en la armadura inclinada, que son las fuerzas de reacción, ya que la acción va en sentido opuesto y producen, por lo tanto, estas armaduras se encuentran trabajando a tracción. Bien, si agarro una de estas fuerzas T, ¿no? Llamémosle T sub I en términos genéricos, pues vamos a ver que hay una componente, se puede descomponer en una componente horizontal que le voy a llamar T sub IX y una componente vertical que le voy a llamar T sub IE. O sea, cada una de estas fuerzas traccionantes desde T1 hasta T5, ¿no? Las puedo descomponer en una componente horizontal y en una componente vertical. Y asumiendo que estas armaduras inclinadas tienen un ángulo alfa, donde en la práctica ese ángulo alfa varía entre 30 y 60 grados, entre 30 y 90 grados, calculo T sub IX y calculo T sub IE. Pero de las dos componentes, el que contribuye a la resistencia al esfuerzo de corte, o sea, contribuye a resistir la carga V sub N, es la componente vertical. Es la componente vertical. Y cada una de estas T1, T2 hasta T5 los tengo que descomponer de esta manera. Por lo tanto, voy a tener 5 T sub IE. 5 T sub IE. Si sumo todos los T sub IE, desde I igual a 1 hasta N sub T, donde N sub T, en este caso, es igual a 5, el número N sub T representa en términos genéricos el número de armaduras transversales que atraviesan la fisura inclinada debido al esfuerzo de corte. Y de esa manera encuentro la resultante T sub V. Disculpen, encuentro la resultante que aquí le estoy llamando T sub V, pero para los cálculos le voy a llamar B sub Sn. B sub Sn. ¿No? Este B sub N no es otra cosa que el T sub V. Es la resultante, la suma de todas las componentes verticales. Por lo tanto, podemos observar que a la carga, que en este caso es el cortante nominal B sub N, se oponen B sub Cn y B sub Sn. ¿Qué es B sub Cn? Es la resistencia del hormigón a esfuerzo de corte de aquella parte del hormigón que no ha sido afectada por la fisura. ¿Qué es B sub N? B sub Sn es la contribución
de las armaduras inclinadas a resistir al cortante. Por lo tanto, en otras palabras, B sub Sn representa la resistencia de las armaduras transversales a esfuerzo de corte. Disculpen. Bien, ahora apliquemos la quinta hipótesis del método de los estados límites últimos, que dice que tiene que haber equilibrio estático entre las solicitaciones actuantes y las solicitaciones resistentes. Bueno, ahí observen, voy a completar, a continuación voy a completar este modelo matemático, ¿no? A figuras de esta, donde tratamos de interpretar cómo funciona o cómo funciona un determinado fenómeno físico, se le llama modelo matemático. Cuando se hace investigación científica, el investigador tiene que crear modelos matemáticos. Y al principio, sus modelos matemáticos van a estar mal. Pero va haciendo otros modelos matemáticos hasta que al final logra conseguir un modelo matemático que logra interpretar de manera prácticamente exacta al fenómeno físico. Bien, entonces, alfa es el ángulo de inclinación de la armadura transversal. Completando este modelo matemático, acabo de trazar una línea recta segmentada que va en dirección de la fisura. La fisura es una línea también rectilínea, pero presenta rasgos curvilíneos. Entonces, trazo una línea a lo largo de la fisura, luego a lo largo de la fisura. Ahora, en cuanto a las fisuras también tienen un ángulo de inclinación. Tienen un ángulo de inclinación que le vamos a llamar beta. Según los experimentos realizados en laboratorio, obviamente en laboratorios de Estados Unidos, Europa, principalmente Alemania, China, Rusia, han observado que beta varía entre 30 y 60 grados. Por simplicidad, en la mayoría de los cálculos, a beta se le da un ángulo de 45 grados, pero en algunos casos especiales se le suele dar 60 grados y a veces 30, pero varía entre 30 y 60 grados el ángulo de inclinación de las fisuras. Bien, luego, completando este modelo matemático, ahí estoy trazando una línea segmentada paralela a las armaduras transversales. Por lo tanto, ahí voy a tener un ángulo alfa, el ángulo de inclinación de las armaduras transversales. Continúo completando. Observen, tracé una horizontal en la dirección de la armadura traccionada y he obtenido un triángulo. Un triángulo. Continúo completando este modelo matemático. Ahora he trazado una línea vertical que va desde la línea por donde pasa la resultante del diagrama de compresiones a la línea por donde pasa la fuerza T sub S de la armadura traccionada. Bueno, a esta línea vertical tiene su longitud que lo voy a identificar con la letra Z. Ustedes que ya llevamos resistencia de los materiales, ¿alguien me podría decir qué es Z? Un brazo de palanca. El brazo de palanca. Bien, ¿quién fue el que dijo primero? Carrasco. Carrasco Romero. Bueno,
al fin sacó un puntaje, pero generalmente usted Carrasco, no, Carrasco y Amile, Sí, sí, sí. pero el que respondió primero fue otro. Yo respondí, pero creo que ella fue primero, ingeniero. No, seamos sinceros, usted ha respondido primero, estoy escuchándolo. ¿Ya? Ah, ya. Casi al mismo Ahora, tiempo. ahora, otra cosa que usted quiera regalarle su nota a ella, pero obviamente eso no es correcto. Lamentablemente, ¿no? La nota es algo, digamos, que se califica de acuerdo a lo que sale. No, no porque, digamos, alguien me venga, ingeniero, me falta una materia y soy bien pobre. No, eso obviamente son situaciones pues que muchas personas pasan, pero imagínese sacar ingenieros porque él es muy pobre, no tiene sentido. Lamentablemente la ciencia es ciencia, así no se puede ir, ¿no? Entonces, ¿cómo apellida que el que respondió? Chávez, Disculpe. Chávez, Julián. Lo ideal hubiese sido que, por ejemplo, esto me pasó en Hiper. Hay un alumno muy destacado y de repente me dice, lanzo una pregunta y me dice, ingeniero, yo respondo, me dice, y ya le conozco la voz a él. Y al ratito una chica también, ingeniero, yo también respondo, dice, pero lo dijo por segunda vez. Y este compañero dijo, ingeniero, que responda a la compañera. Y me fijé que él tenía buenas notas. Y dije, lo está haciendo por solidaridad. Entonces le acepté. Y le acepté porque pues él no respondió. Dijo, ingeniero, lo cedo mi puesto a mi compañera. Bueno, ahora había que esperar si su compañera iba a responder bien o mal. Bueno, respondió bien y obviamente ganó puntos. Pero hubo ese comportamiento, yo diría inclusive de caballerosidad por un lado, porque él ya sabía que tenía un buen puntaje y bueno, le dio su lugar a otro. Pero él no respondió, eso sí. Bien, jóvenes, continuemos. Entonces, Z justamente es el brazo de palanca. Es la distancia entre estos dos pares, C sub C y T sub S. La resultante en la zona comprimida y la resultante en la zona traccionada, la distancia entre ese par de fuerzas es pues el brazo de palanca o brazo mecánico, también le llaman en resistencia de los materiales. Bien, continuemos. Completando este modelo matemático, completando este modelo matemático, ahora en la parte inferior estoy indicando la separación que tienen estas armaduras transversales. Y la separación se mide horizontalmente, ¿no? Horizontalmente. También podíamos haberlo medido como las barras son inclinadas, trazar una perpendicular a ellas y medir su separación. Pero no, en el análisis y diseño de vigas, la separación entre las armaduras transversales se mide horizontalmente. Y a la separación entre las armaduras se le llama con la letra S minúscula. Y en este análisis se asume que todas las barras están igualmente separadas, tienen la misma separación. Bien, observen que esta resultante B sub Sn, que es la capacidad resistente de las armaduras transversales a esfuerzo de corte, depende principalmente del número de armaduras transversales. En este caso, tengo que tomar en cuenta el número de armaduras transversales que atraviesan la fisura, porque aquellas otras que no atraviesan la fisura no intervienen en B sub Sn. No intervienen, atraviesan las que
tomo en cuenta las que atraviesan en la fisura. Y aquí claramente se ve que son 5. Bueno, entonces, en términos genéricos, yo quiero ver la forma de saber, en términos genéricos, quiero determinar el número de barras que atraviesan la fisura, ya que para calcular B sub Sn tengo que aplicar esta fórmula, una sumatoria donde n sub t representa el número de armaduras transversales que intervienen en el cálculo de B sub Sn. Pues bien, ahí el triángulo que ha sido dividido por medio de una línea vertical en 2 triángulos, ahí voy a definir el ancho de cada uno de estos triángulos. Para el primer triángulo, a su ancho le voy a llamar A y al otro le voy a llamar B. Pues bien, calculemos el valor de A y calculemos el valor de B. En base a este triángulo, podemos calcular A y B sabiendo que tenemos Z y sabiendo que tenemos este ángulo. Entonces, inmediatamente, antes de hacer eso, ahora aplico la quinta hipótesis, ¿no? Que tiene que haber equilibrio estático entre solicitación actuante y solicitaciones resistentes. O sea, B sub n tiene que ser igual a B sub Cn más B sub Sn. Donde B sub Cn, o sea, la resistencia del hormigón a esfuerzo de corte, según la norma americana, está dado por esta expresión. Bueno, ¿y de dónde viene esta fórmula? Según lo que he podido captar en la norma en McCormack y Nilsson, son fórmulas, dice, que son el resultado de investigaciones principalmente en laboratorio. Bueno, la norma europea tiene una fórmula similar a esta, pero los europeos no dicen que viene de un laboratorio, viene a través de un análisis analítico y explica paso a paso de dónde viene la fórmula. Estoy hablando de la norma europea. En cuanto a la norma americana y la mayoría de los libros que están en base a la norma americana, lamentablemente nos ponen la fórmula y no nos dicen de dónde viene la fórmula. O sea, nos dicen, usted está enfermo, tómese esta pastillita con agua y punto. ¿Y será que no le puedo saber qué contiene la pastilla? ¿Qué contiene? No, señor, usted tráguesela nomás y eso le va a hacer bien. Más o menos pareciera que nos quisieran decir eso, ¿no? Porque si no nos dicen de dónde viene, entonces pues, ni modo, pues, a confiar en ellos. A confiar, no nos queda otra. Pero en cambio la norma europea, les repito, los libros que están en base a la norma europea, sí explican paso a paso de dónde vienen sus fórmulas. Y por lo tanto, cuando uno sabe de dónde vienen las fórmulas, uno tiene un conocimiento más cabal y sabe exactamente el alcance de esa fórmula. El alcance, conoce los límites de esa fórmula. Bien, jóvenes, continúo. Entonces, ahí está la formulita para determinar la resistencia del hormigón, de aquella parte del hormigón que está sin fisurar. Bueno, en esta fórmula, B sub W es el ancho del alma de la viga. D es la altura útil o eficaz, Fc' es la resistencia especificada del hormigón a compresión simple. Lambda es un coeficiente
que la norma americana lo ha introducido a partir del año 2005, ¿ya? Si ustedes de internet se pueden bajar normas así, antiguas, nuevas y las más modernas inclusive, pero si agarran ustedes una norma del año 2000, por ejemplo, la norma ASI es del año 2000, verán que este coeficiente lambda no hay en ningún lado. Pero a partir del año 2005, en la mayoría de las fórmulas interviene lambda. ¿Qué es lambda? Lambda es un coeficiente para tomar en cuenta el peso específico del hormigón. Bueno, resulta que el peso específico del hormigón normal aproximadamente es 2.380 kilogramos por metro cúbico. Ese es el peso específico de un hormigón normal. Bueno, resulta que en Estados Unidos han incursionado o han conseguido fabricar hormigones estructurales livianos. Es que una de las grandes desventajas del hormigón es que es un material muy pesado, de manera tal que cuando se construye un edificio, el tamaño de los cimientos principalmente es para el peso propio de la estructura. Y resulta que los cimientos o las fundaciones en cualquier estructura es lo más caro que hay, es lo más caro. Entonces, si nosotros alivianamos o conseguimos un hormigón liviano de peso específico menor al hormigón normal, obviamente los cimientos van a ser también más pequeños y por lo tanto vamos a conseguir economía. Bueno, entonces, en Norteamérica han logrado conseguir hormigones estructurales livianos. Entonces, lambda justamente toma en cuenta eso. Cuando se tiene, ¿y cómo se elabora un hormigón liviano? Obviamente, el agregado fino tiene que ser liviano y el agregado grueso también tiene que ser liviano. Por lo tanto, si estos dos agregados, el agregado fino y el grueso, son livianos, entonces alfa vale 0,75. Pero si solamente la arena o solamente el ripio son livianos, pues lambda varía entre 0,75 y 1. Varía entre 0,75 y 1. ¿Y exactamente qué valor tiene? Depende del porcentaje de material liviano que intervenga en la dosificación del hormigón. Bien, pero no estamos en tecnología del hormigón. Seguramente eso ustedes ya han visto en la materia de tecnología del hormigón. ¿Vieron ustedes en tecnología de hormigón hormigones livianos, sus características y todo lo demás? Pregunto. Jóvenes, ¿llevaron en tecnología del hormigón el tema de hormigones livianos, sí o no? ¿Me están escuchando? Según yo me acuerdo, ingeniero, yo no vi eso. Ya. Pues bien, vamos a tener un nuevo director de carrera. Yo lo he visto, una persona bastante joven. Simplemente voy a comentar lo que yo conozco de él, pero espero que haga un buen trabajo.
Bueno, él fue mi alumno de hormigón, en hormigón 1, y les comento que fue en el semestre que tocó que él lleve mi materia, fue el mejor alumno. Excelentes notas. Y llegó una sola vez sacando las máximas notas. De ahí nunca más lo volví a ver, y ahora sé que es director, y ha sido elegido director, y por el medio de del grupo que tenemos de WhatsApp, he visto que tiene intenciones buenísimas de mejorar la calidad académica de nuestra carrera. No voy a decir de la universidad porque él no es rector ni vicerrector, es director de carrera. Tiene las máximas intenciones de hacer cambios y obviamente en la dirección de mejorar. Y como es bastante joven, lo puede hacer. Obviamente va a tener impedimentos, ¿no? Ya que él no es la máxima autoridad. Porque cualquier decisión que tome, lo tiene que aprobar el de arriba, ¿no? Y a los de arriba generalmente quieren evitar la fatiga, ¿no? Así trabajan. Me acuerda eso a un personaje del Chavo, un viejito con su bicicleta y bigotudo. Cuando le dicen que haga algo, pone su carita y dice, no, quiero evitar la fatiga. Bueno, pero veamos cómo le va. Ojalá que mejore. Bien, jóvenes. Entonces, lambda es un coeficiente. No, yo me refería a que habría que sugerirle al director de carrera nuevo de que vea la forma que todos los docentes nos actualicemos. Porque hay muchísimas cosas que hay ya y que los ingenieros afuera ya lo aplican. De ahí que muchos que egresan de nuestra unidad salen afuera, pero dicen, pero si esto no me enseñaron en la U. Así que el pobre está como dicen, como Chulupi, un gallinero, arrinconado ahí hasta que el pobre va recién aprendiendo nuevamente cosas que en la universidad se debería enseñar. Entonces, tenemos que ponernos al nivel del pueblo. Resulta que el pueblo está más adelantado que los intelectuales que estamos en la universidad. Miren, algo paradójico, el pueblo más adelantado que los intelectuales de la universidad. Bueno, ese es el resultado de que ¿por qué estamos así? Porque la parte académica siempre ha estado abandonada. ¿Quién es el que dirige la parte académica en la universidad? ¿Quién es el artífice que puede hacer y deshacer de la parte académica? ¿El vicerrector? Correcto, es el vicerrector. Él, en sus manos está, ni el rector le puede atajar cualquier cambio que quiera hacer el vicerrector. Así es, eso es verdad. Bien, jóvenes, continuemos. Entonces, esta formulita lambda, ustedes la van a ver en todas las fórmulas de diseño de estructuras de hormigón armado. En todo, en zapatas, en cabezales, en vigas, en columnas, diseñen a corte, a flexión, a torsión, en fin, ya en toda la fórmula está el coeficiente lambda. Bien, ahí está la formulita para calcular B sub Cn, o sea que aquí no hay que pensar mucho, reemplazamos valores y ya vamos a tener el valor de cuánto resiste el hormigón a esfuerzo de corte. Obviamente su resistencia depende del ancho, de la altura útil y de la resistencia del hormigón. Cuanto mayor el ancho, cuanto mayor la altura, mayor ha de ser la resistencia del hormigón a esfuerzo de corte. Proseguimos. Bueno, ahí está la expresión que lo tenía abajo para calcular B sub Sn. Es la sumatoria de todas las componentes verticales T sub y de todas las componentes verticales. Y desarrollando esta sumatoria,
sabiendo que el T sub I es T sub I multiplicado por el seno de alfa. Pues bien, ahí tengo la formulita tan conocida, sigma fuerza sobre área. Aplicando esa formulita, despejo la fuerza, es el área por sigma. Por lo tanto, aplicando esa fórmula, voy a llegar a esa expresión. T sub I es la fuerza traccionante en una de las armaduras transversales, que ha de ser igual al área de esa armadura transversal multiplicado por la tensión de fluencia del acero, ¿no? Área por tensión. Entonces, por lo tanto, T sub I por seno de alfa es igual a A sub SI por F sub I por el seno de alfa. Bien, reemplazando en la sumatoria T sub I y resolviendo esta sumatoria, ¿no? Ya que para la resolución de esta sumatoria se asume que todas las armaduras transversales son del mismo diámetro, o sea que tienen la misma sección transversal. A el área de la sección transversal de la armadura transversal le vamos a llamar A sub V. Entonces, asumiendo que todas las barras son del mismo diámetro y que todas las barras tienen el mismo ángulo alfa de inclinación, entonces saco fuera de la sumatoria todos aquellos valores que son constantes. El área es constante y le llamo A sub V. El ángulo es constante, por lo tanto, seno de alfa también sale fuera de la sumatoria. La tensión de fluencia del acero es una constante, sale fuera de la sumatoria y me queda solamente 1. Ahora, la sumatoria de igual 1 hasta n sub t de 1, eso no es otra cosa que n sub t, ¿no? N sub t. Ustedes saben que la integral de, por decir, de u desde 0 hasta n sub t por diferencial de x es simplemente n. Bueno, ahí va entonces la fórmula para calcular b sub sn. Esta es la formulita, donde n sub t es el número de armaduras transversales que atraviesan la fisura. Continuando, ahí estoy mostrando nuevamente el dibujo. La fórmula a la cual hemos llegado para calcular b sub sn, aquí hay un error. Aquí debería haber colocado b sub cn y b sub sn. Ahí hay un errorcito. Bien, continuando. Ahora voy a encontrar una expresión que me permita calcular el número de barras que atraviesan la fisura en términos genéricos. Bueno, tangente de beta, en este triangulito, el de la izquierda, es el brazo de palanca dividido entre A. De ahí despejo A. Luego, tangente de alfa es el brazo de palanca dividido entre B. De ahí despejo B. De ahí despejo B. Luego, sumo A más B. A más B sumando, pues, sumo estos dos términos, factorizo Z y llego a esa expresión. A más B me da el ancho total del triángulo más grande, el ancho total. Ahora, imaginariamente, si yo prolongo las armaduras transversales inclinadas, esta la prolongo y esta la prolongo, hasta intersectar a todo el ancho del triángulo más grande, ¿ya? Entonces, el número de barras que atraviesa es simplemente el ancho total, que es A más B, dividido entre la separación. Ahí está. A más B dividido entre la separación es el número de barras que atraviesa la fisura. Pues bien, desarrollando esto, sabemos que A es Z por cotangente, B Z por cotangente de alfa.
y factorizando llego a esa expresión. Finalmente, reemplazando n sub t acá arriba, voy a llegar a esa expresión y luego haciendo algunas simplificaciones, finalmente llego a esa fórmula. Ahí está la fórmula genérica para calcular la capacidad resistente de las armaduras transversales a esfuerzo de corte. A esfuerzo de corte. Podemos ver que depende del brazo mecánico, de la separación, del diámetro de las armaduras transversales, el área está en función del diámetro, de la tensión de fluencia del acero, depende del ángulo de inclinación de las armaduras transversales y del ángulo de inclinación de la fisura. Entonces, observen que este modelo matemático nos lleva a una fórmula que contempla todos los valores que intervienen en este fenómeno físico. Ahí está la fórmula para calcular el B sub S. Según qué ángulo ustedes le den a la armadura transversal, qué ángulo vaya a tener la fisura. Prosiguiendo. Ahí nuevamente estoy mostrando la fórmula que hemos determinado. Ahora, veamos cómo se utiliza esta fórmula. En los casos más comunes, como armadura transversal, se suele colocar armadura transversal inclinada, tal como estoy mostrando en esta figura, donde alfa es el ángulo de inclinación de la armadura y beta el ángulo de inclinación de las fisuras. Pues bien, en cuanto a alfa, como dije hace un momento, alfa generalmente varía en vigas entre 45 y 90 grados. Beta varía entre 30 y 60 grados. Este último valor es algo que se ha observado en laboratorio. Y luego, S es la separación de las armaduras transversales. Ahí está la separación. Ahora, un caso especial es cuando el ángulo de inclinación va de la fisura es 45 y el de la armadura transversal también 45. Reemplazando estos ángulos en la fórmula general, vamos a llegar a esa expresión. Ya, reemplazando y haciendo cálculos, llegamos a esa expresión. Por lo tanto, esta fórmula es la fórmula que se utiliza para calcular la armadura transversal cuando se tiene armadura transversal inclinada a 45 grados. El otro caso, bueno, antes de proseguir, ahí está la formulita para calcular el valor de Z. Para calcular el valor de Z. Es la altura útil menos lambda por C. ¿Alguien me podría decir qué es lambda por C? Gráficamente hablando. Ingeniero, una distancia hacia el centro de la parte comprimida del hormigón, en lo que es la norma europea, si no me equivoco. No, cuando toma en cuenta lo que es el diagrama, no es uniforme. Evidentemente, es la distancia del borde comprimido a la línea por donde pasa la resultante del diagrama de tensiones de compresión. ¿No? ¿Cómo apellida usted? Aguirre. Muy bien, Aguirre. Hay que estudiar la teoría, es muy, muy importante.
El que domina la teoría, a la larga, va a poder interpretar cuando sea ingeniero y lo lleven ahora. Mire, ingeniero, que hay una fisura. Bueno, el que domina la teoría, como un buen médico, un vistazo y le dice, señor, esto está pasando. Si es un médico buenísimo, buenísimo, dice, esto está pasando. Bueno, si es un ingeniero, como la mayoría, buenos, pero no excelentes, entonces va a decir, hay que hacer algunas investigaciones, hay que investigar, ¿no? Como un médico, llega un enfermo, hay que llevar al laboratorio sangre, orina y todo lo demás, y ahí vamos a saber qué es lo que está pasando. Pero ya les comento, el que domina la teoría no necesita llevar sangre ni orina al laboratorio. Bien, continuemos, jóvenes. Según la norma ASI, según la norma ASI, dice que para el diseño, para no complicarnos la existencia en este planeta, porque para calcular Z tendríamos que utilizar esta fórmula. Ojo, que no hay que confundir este coeficiente lambda con el lambda que estaba explicando hace un momento de los hormigones livianos. Bueno, continuando. La norma americana dice, para no complicarnos, hay que asumir que Z es igual a la altura útil. Eso dice la norma americana. Entonces, si es así, aquí donde dice Z, vamos a colocar la altura útil. Bueno, B sub Sn es la resistencia nominal de las armaduras transversales, en este caso inclinadas, a esfuerzo de corte. La resistencia nominal. Sin embargo, nosotros para el diseño necesitamos la resistencia última. Y ustedes saben que esto se consigue multiplicando el valor nominal por lo que la norma americana llama el coeficiente de ponderación. Que no es otra cosa que un coeficiente de seguridad, ¿no? Repito, al final para el diseño lo que vale es el B sub SU, la resistencia última de la armadura transversal a esfuerzo de corte. Ese es el valor. Bueno, ¿y cómo se consigue? Multiplicando el valor nominal por phi. Ahora, cuando diseñamos a esfuerzo de corte, phi, como veremos más adelante, vale 0,75. Bueno, entonces, volviendo a la fórmula anterior, si multiplico ambos miembros de esta última ecuación que estoy mostrando con el puntero por phi, multiplico ambos miembros por phi, entonces el miembro izquierdo se ha de convertir en B sub SU y en el miembro derecho queda el valor de phi. Y finalmente, esa es la fórmula que vamos a utilizar en el caso de estribos o armadura transversal inclinada. Donde, a su vez, recuerden que depende del diámetro de la armadura transversal, es el área de la armadura transversal, de la sección transversal de la armadura transversal. Y bueno, acá, por ejemplo, en el gráfico estamos viendo la armadura transversal. 1, 2, 3, 4. Bueno, a su vez, es el área de una de estas barras. Es el área de una de estas barras. Esa área es pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4.
Pero observen, esa área que le voy a llamar el área de una barra, le voy a llamar A sub V1. El área de una de las barras, A sub V1. Está multiplicado por un coeficiente N sub B. ¿Qué representa este coeficiente? Bueno, ese coeficiente representa no el número de barras, aquí se ve 1, 2, 3, 4, no, nada que ver. Resulta que aquí la viga lo estoy viendo de perfil, no es una figura en 3D. Bueno, algún día esto lo voy a transformar en figuras en 3D y ahí se va a distinguir con mayor claridad. Bueno, resulta que aquí de perfil estoy viendo una barra. Generalmente no es una sola barra, sino detrás de él hay una o más barras. Repito, en este plano donde estoy agarrando una barra, detrás de él generalmente hay uno o más barras. Pues N sub V representa justamente el número de barras que van en este plano, que visto de perfil se ve pues una sola barra. Pero repito, detrás de él generalmente hay uno o más barras. Por lo tanto, N sub V representa el número de barras que van, que están contenidas en el mismo plano donde se ve una sola barra. Donde el área de una de las barras es pi por el diámetro al cuadrado dividido entre 4. Bien. Continuando, ahí está la fórmula general, las fisuras debido al esfuerzo de corte, y ahora la otra solución que es la más común, la que más se utiliza. Trata de armadura transversal, donde el ángulo de inclinación de la armadura transversal es 90 grados. Ese ángulo, bueno, ese es el ángulo de la fisura y ahí está el ángulo de la armadura transversal. Entonces, aquí tenemos armadura transversal en posición vertical o estribos verticales, así se denomina, estribos verticales. Entonces, como sabemos que alfa varía entre 45 y 90, beta varía entre 30 y 60, en este caso, ¿no?, se asume que la fisura es 45 y el ángulo de inclinación de la armadura 90. Reemplazando en la fórmula general, voy a llegar a esta expresión. Luego, sabemos que Z es D menos lambda por C, pero la norma ASI dice que tomemos Z igual a D, y luego el esfuerzo normal último es el esfuerzo nominal multiplicado por el coeficiente de ponderación. Pues tomando en cuenta ese coeficiente de ponderación, finalmente ahí está la fórmula para calcular la resistencia última de la armadura transversal, en este caso estribos verticales, a esfuerzo de corte. Bien, jóvenes. Ingeniero, una pregunta. Adelante. Para cuando se utiliza la armadura transversal, esa que tiene inclinación, ¿aplica también para las vigas planas? Ya que la altura H sería pequeña y creo que no formaría tantas barras debido a su ángulo de inclinación. Bueno, antes de responder a su pregunta, primero, la mayoría de las normas recomiendan utilizar armadura transversal vertical, o sea, estribos verticales. Utilizar estribos inclinados, por ejemplo, a 45 grados, es peligroso. Es peligroso por cuanto en obra
fácilmente se puede equivocar. Y en vez de darle la inclinación hacia la izquierda, le pueden dar la inclinación hacia la derecha. Y por lo tanto, una armadura inclinada con la inclinación equivocada no contribuye para nada a la resistencia. Por otro lado, si comparamos cuál es más eficiente, el inclinado o el vertical, de repente alguien podría decir, ¿cuál es el más eficiente? Aquí está la formulita para calcular para estribo vertical. Si comparo esta fórmula con la del estribo inclinado, la diferencia está en que aquí adelante va raíz de 2. Raíz de 2. El más Luego, eficiente sería el inclinado, ingeniero. Correcto. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque es perpendicular a la fisura. Correcto. Es perpendicular a la fisura y además, como la fórmula está multiplicado por raíz de 2, tiene mayor capacidad resistente, ¿no? Tiene mayor capacidad resistente el estribo inclinado y es más eficiente. Pero la gran desventaja está en que en vez de inclinarlo, a veces, digamos, cerca de este apoyo, la armadura inclinada tiene que atravesar las fisuras, las tiene que atravesar. Pues bien, en vez de colocarlas atravesando la fisura, las colocan paralelas a las fisuras. Las colocan paralelas. Es fácil equivocarse, les comento. Es fácil equivocarse. ¿Ya? Las colocan paralelas, entonces pues esa armadura no contribuye absolutamente en nada. Les comento que a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel de Santa Cruz, ha habido obras que han tenido problemas. Algunas han colapsado parcialmente justamente debido a lo que estoy hablando. Colocaron al revés la inclinación de las armaduras. Hay 2 casos emblemáticos aquí en nuestra ciudad, pero que ya pasó a la historia, el común de la gente ya ha olvidado. Hubo un colapso en el estadio Tawichi. ¿Ya? Unas ampliaciones que realizaron, la armadura inclinada lo colocaron al revés. Por suerte no hubo pérdidas humanas, porque resulta que al retirar los puntales, debido al peso propio nomás, bururum, se vino parcialmente una parte de la estructura del estadio Tawichi, debido al peso propio. Imagínense que con el peso propio no hubiese fallado. Seguramente hubiese fallado estando ya con personas en el estadio. Ese es un caso emblemático, se hizo público a nivel departamental, nacional, no sé si internacional. Otro caso emblemático es el viaducto que hay en la carretera Cotoca. Hay un viaducto, ¿no? Ese viaducto lo construyeron, la primera vez que lo construyeron, también las armaduras inclinadas las colocaron al revés, de manera tal que al retirar también los puntales, estaban retirando los puntales y ¡burulum! Empezó a fisurarse la tremenda viga que llevaba ese puente. Menos mal se dieron cuenta a tiempo. Y bueno, reforzaron los puntales, demolieron toda aquella parte que se estaba fisurando y ahí pues se dieron cuenta de que los estribos estaban al revés. Me acuerdo que yo estaba como estudiante de la materia de, si no me equivoco, resistencia a los materiales, y los docentes nos llevaron a ver esa obra. Y bueno, como no había llevado hormigón, pues no entendía mucho lo que explicaba el docente. Pero ya habiendo llevado hormigón, sí tuve una idea cabal de qué es lo que había pasado.
Bueno, menos mal, el daño no fue muy significativo. Demolieron la parte fisurada y se volvió a reconstruir, pero esta vez ya con los estribos en su correcta posición. Ahora, en cuanto a la pregunta del compañero, la mayoría de las normas establecen que cuando la altura útil de la viga es menor a 15 centímetros, y eso sucede en vigas planas, es menor a 15 centímetros, dice que ya los estribos, por más que los coloquen, ya sea estribo vertical o estribo inclinado, no contribuyen a la resistencia a esfuerzo de corte. Repito, cuando la altura útil es menor a 15 centímetros, todas las normas dicen que los estribos no contribuyen a la resistencia a esfuerzo de corte. Entonces, ahí, en esos casos, el hormigón tiene que tener una buena resistencia, ya que el hormigón es el que se encarga de resistir todo el esfuerzo de corte. Bien, ¿quién hizo la pregunta? Adelante, nombre. Villegas Negrete, José Gabriel, ingeniero. Muy bien, Villegas. Villegas. Al final, este semestre va a terminar sin que nadie me haya traído preguntas. Y porque hay muchos alumnos que tienen bajo puntaje en participación. Y recuerden, la participación vale 25%. Y no era necesario que yo les haga preguntas, que la pregunta es muy difícil o que yo no la sé, sino agarrar un libro de hormigón, ver, y seguro que al leer las primeras páginas van a encontrar un montón de dudas, palabras que no se entienden, párrafos que no se entienden, que no logro interpretar. Simplemente copiarlo en un papelito y traerlo a la clase. Ingeniero, por favor, estuve leyendo este libro y esta parte no entiendo. A ver, ¿qué dice la parte esa? Paz me lo lee y yo haré pues todo lo posible para explicarle. Ese alumno automáticamente gana puntos. Eso le dije al inicio de este semestre. La mayoría no hicieron caso o no, o significa, no, la conclusión es que ustedes no leen libros. Pues pienso que la mayoría de ustedes no leen libros, directamente el apunte, los videos, y eso no es suficiente, no es suficiente. ¿No? Hay que agarrar un libro y leer una y otra vez. La vida del universitario es pues estudiar y estudiar. Una vez que salgan ingenieros y empiecen a trabajar, no van a tener tiempo para estudiar. Entonces aprovechen ahora que tienen tiempo. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta más por ahí? Sí, ingeniero, una pregunta. ¿Alguna forma más rápida de poder diferenciar una fisura por retracción y temperatura y una fisura por falla de la viga flexión? ¿Y qué pasaría si en un punto hay fisuras en ambas direcciones diagonales y también una fisura en forma horizontal? ¿A qué se debería? Bueno, un diagnóstico preliminar de las fisuras. Cuando las fisuras aparecen Paulina, lo vamos a ver.
rápidamente, porque tengo que tomar examen parcial. Bueno, las fisuras por retracción y temperatura en vigas aparecen en el alma de la viga. Estas son las fisuras por retracción y temperatura. Ahí, ¿no? Ahora, si la fisura, si se trata de una viga simplemente apoyada, o digamos ahí, una viga continua de dos tramitos. Bien, si la fisura empieza por acá, así, no es retracción y temperatura, es debido al momento flector. O bien, si aparece acá arriba, es debido al momento flector. Y si aparece una fisura por acá, una fisurita por acá, inclinada, es debido al esfuerzo de corte. Esta fisurita es debido al esfuerzo de corte. Lo mismo a este otro lado, fisura debido al esfuerzo de corte. Se supone que esta viga lleva barras de acero, ¿no? Arriba está la armadura y abajo también tengo armadura. Y bueno, en cuanto a los estribos, ¿no? Aquí va una armadura transversal, aquí va otra armadura transversal, entre fisuras, ¿no? Ahí está la armadura, y la fisura por retracción y temperatura aparece casi al medio entre dos armaduras transversales adyacentes. Ahora, ¿qué pasa si yo observo una fisura horizontal? También puedo hacer un diagnóstico preliminar concluyendo que también es una fisura por retracción y temperatura e inmediatamente sin tener vista de Superman concluir de que aquí los estribos están muy separados. Entonces, debido a eso, aparece una fisura horizontal por retracción y temperatura. Bien, eso en cuanto a algunas fisuras. Claro que hay otras fisuras mucho más complejas que requiere detenerse con mayor y hacer un análisis más profundo. Ingeniero. También suele aparecer fisurita, también suelen aparecer fisuras así. Fisuras ahí. ¿No? Estas fisuras generalmente aparecen en el mortero de revestimiento. Las vigas llevan un revestimiento de mortero y suelen aparecer esas fisuras, ¿no? En una oportunidad yo estuve como supervisor de obra, hice un cálculo y había un arquitecto que estaba como supervisor de obra y aparecieron estas fisuras. Me llama por teléfono: ingeniero, hay fisuras en obra. Hoy, cuando me dicen que hay fisuras en obra, al ratingo mi alma sale de mi cuerpo. Porque fisura, pues uno al principio, mientras no vea la fisura, uno pues se imagina lo peor. Pues inmediatamente me constituyo en obra y veo: mire, ingeniero, las fisuras que está apareciendo. Y de Yapa me mira con una cara de como decir: este lo ha hecho todo mal. A veces molesta eso más que saquen conclusiones de culpabilidad sin que pues ellos sepan exactamente qué es lo que está pasando. Con la mirada ya lo condenan a uno a lo peor, y eso pues está mal, al menos a nivel profesional. Olvidan lo que es la ética. Bueno, hablando de ética, sinceramente, somos un país antiético. Al menos esa es la opinión que tengo a la edad que tengo.
ya voy a cumplir 70 años y pocas son las personas éticas. Y he notado que las personas éticas viven muchos años. Esos ancianitos de 90, 95, 100 años, miren, si llegan a esa edad es porque han sido personas éticas. Han vivido siempre haciendo el bien y por lo tanto tienen una conciencia tan buena que su organismo funciona bien. Porque cuando uno hace cosas malas, pues hay un sistema endocrinológico. Ese sistema empieza a funcionar mal internamente y obviamente va a la larga afectando nuestros órganos internos y no vivimos lo que tendríamos que vivir en cuanto a años se refiere. Interesante fuera que los médicos expliquen eso, ¿no? Que cuando uno hace mal, hay una conciencia, esa conciencia nos dice que está mal y nuestro sistema endocrinológico empieza a funcionar de una manera errónea y va afectando a nuestro organismo. Bien, entonces aparecieron estas fisuras y cuando llego a obra, obviamente, era la fisura del revestimiento, del mortero, cemento, arena. ¿Alguien sabe en qué proporción se debe, cuál es la dosificación del mortero, cemento, arena para revocar paredes? 3 por 1 habitualmente, ingeniero. Sí, 3 por 1 hasta 4 por 1. 3 por 1 hasta 4 por 1. En volumen, desde luego. O es decir, un volumen de cemento por 3 o 4 volúmenes de arena. Arena. Bueno, en este caso, para el revoque, tiene que ser, pues, arena fina. No tiene que ser arena gruesa. Mucho cuidado. Arena fina. Bueno, y cuanto menor el diámetro de la arena, de las partículas de arena fina, mayor es la probabilidad de que aparezcan estas fisuras, ¿no? Pues bien, inclusive al revestimiento también se le debería hacer lo que llamamos el curado. O bien, estas fisuras aparecen cuando el mortero, cemento, arena, cuando están muy apurados, no mezclan bien la arena, el cemento con el agua. A veces ese mortero lo preparan a mano con pala y a veces utilizan hormigonera. Pues a veces están tan apurados, ¿no? Y en construcción la verdad que todos andan apurados y el supervisor de obra tiene que controlar que su apuro no vaya a ocasionar problemas, ¿ya? A la hormigonera le dan 2 vueltas y ya está, sacan el mortero. ¿Y qué pasa? Hay partes de cemento que se concentran más que en otro lado. Y en esa parte donde hay más cemento, aparecen estas fisuras. Se fisura el mortero. Y no solamente porque también se ha concentrado mucho cemento en lugar debido a la mala mezcla, sino que antes de revestir las paredes, se tiene que humedecer las paredes que van a llevar revestimiento. Con una manguerita con agua hay que humedecer las paredes. Pero ya les dije, algunos están apurados que no humedecen las paredes y meta a revestir. Consecuencia, aparecen estas fisuras. Entonces, al arquitecto ese, para que no esté hablando mal de mí, le tuve que explicar todo esto. O sea, le tuve que enseñar. Y no le cobré ni un centavo. Bueno, debía haberle cobrado porque me miró feo. Creía que la estructura era el revestimiento. Bien, jóvenes, eso en cuanto a fisuras. Y hay otros tipos de fisuras más que, ojo, hay un libro que habla solamente de fisuras.
Hay un libro que trata sobre la patología del hormigón. Hay en internet muchos libros sobre patología del hormigón. Bien, jóvenes, estoy casi ya, pero tengo que tomar examen, preparar examen. ¿Cómo se llama el último que habló? Laura Quispe Miguel Ángel, ingeniero. Laura Quispe. ¿Dónde está Laura? Laura, aquí está. Muy bien. Listo, jóvenes. Nos vemos el próximo domingo a las 9. Les recomiendo hojas blancas de papel bond. Ya está permitido llevar fórmulas. Al inicio del examen les voy a pedir a cada uno muestre sus hojas, ¿ya? Incluso en el transcurso del examen quiero ver sus hojas, se acercan a la cámara y me muestran uno por uno. Y si en una de las hojas hagan un resumen de fórmulas, ¿ya? Ojo, estoy diciendo resumen, no estoy diciendo que hagan procedimiento, que paso 1, que paso 2, paso 3. Eso no está permitido. Y si algún alumno me muestra y ahí dice paso 1, paso 2, bueno, automáticamente no le voy a decir salga del aula, sino yo lo retiro del examen. Otro aspecto que debo también hacerles notar, jóvenes. En el examen virtual, tengan cuidado que las baterías de su celular estén cargados al 100%. No voy a admitir excusa, ingeniero, que se me agotó la batería, por eso que ya no estoy en la pantalla. Desaparecen de la pantalla, porque yo tengo una pantalla, ya les cuento, de 25 pulgadas. A toditos los puedo ver al mismo tiempo. Y cuando uno sale, también el computador avisa, se está saliendo tal. Y listo. Bueno, si se sale, algunos después me dicen, es que se me acabó la batería y lo envié el examen. Yo ya, en esos casos, jóvenes, no voy a recibir exámenes. De igual manera, tomen nota de lo siguiente. Una vez concluido el examen, ustedes me envían al correo que yo les voy a dar. Resulta que en un examen les di el correo a donde tenían que enviar. Y hubo 3 alumnos que me enviaron su examen al correo que yo había utilizado el anterior semestre. Bueno, ¿qué puedo pensar yo? Bueno, utilizaron unos matones que creyeron que el correo era el mismo y allá enviaron el examen. Lamentablemente tengo que pensar mal. Antes no era así. Con esto de los exámenes